Siento el sonido de mis uñas arañando la pared, el ruido es como un latido en mi cabeza. Cada rasguño es una cuenta regresiva hacia algo que no entiendo. Mi corazón late con fuerza, puedo sentir el sudor en mi frente. Y mis ojos están fijos en la oscuridad que se cierne en el rincón de mi habitación. De repente, escucho un susurro, es suave, casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para que me ponga la piel de gallina. No puedo entender lo que dice, pero suena como un nombre, mi nombre, llamándome hacia la sombra. El sonido de mis uñas contra la pared se detiene, y hay un silencio absoluto, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, justo cuando creo que el silencio es lo más aterrador que he experimentado, siento una mano tocando el vidrio de mi ventana, una presión suave, pero insistente. Mi corazón se detiene, y todo lo que puedo hacer es esperar. Si quieres descubrir qué es lo que realmente se esconde detrás de estos recuerdos, quédate conmigo hasta el final y suscríbete ahora. Recuerdo cuando era un niño de 8 años, jugando en la pequeña casa de mis abuelos, rodeado de recuerdos y objetos que parecían tener historias propias. En el rincón de mi habitación, había un baúl de juguetes antiguo, con un aroma a madera vieja y polvo que me fascinaba. De repente, escuché el sonido de las uñas arrastrándose contra la pared, un ruido que me hizo sentir un escalofrío. La temperatura en la habitación parecía descender, y podía ver mi aliento al exhalar. Entonces, una voz susurró mi nombre, una voz tan suave que parecía un susurro del viento. Me acerqué al baúl, y al abrirlo, encontré una figura de porcelana con los ojos cerrados. De repente, los ojos se abrieron, y me miraron fijamente. ¿Qué secreto escondía ese baúl? Si esta historia te ha capturado, haz clic como para que más personas puedan encontrarla. Años después, cuando ya era un adolescente, vivía en una casa más grande, con pasillos largos y habitaciones que parecían no tener fin. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi una figura blanca flotando hacia mí, con un vestido que parecía hecho de niebla. El sonido de sus pasos era como un susurro, y su presencia me helaba la sangre. La temperatura en la habitación descendió aún más, y pude ver mi aliento al exhalar. La dama blanca se acercó a mí, y pude sentir su aliento frío en mi oreja. De repente, desapareció, y me dejó con la pregunta, ¿quién era esa mujer, y qué quería de mí? Y entonces, escuché mi nombre llamado desde la habitación de al lado, una voz que me hacía sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. La oscuridad parecía cerrarse sobre mí, y no podía evitar sentir que algo me estaba esperando fuera de la casa. Salí a la calle, y el frío de la noche me golpeó como un puñetazo. La luna estaba oculta, y las sombras parecían moverse por sí solas. De repente, vi a un hombre con un sombrero negro, parado en la esquina de la calle, mirándome fijamente. Su presencia me hizo sentir un miedo atroz, y supe que tenía que huir. Comencé a correr, pero el sonido de sus pasos detrás de mí me hacía sentir que no podía escapar. Y entonces, escuché su voz, una voz que me helaba la sangre, te he estado esperando. La oscuridad parecía tener una vida propia. Se movía y se retorcía como una serpiente que se desliza por el suelo. De repente, un crujido en el piso de arriba hizo que mi corazón saltara de mi pecho. Mi hermana pequeña, que estaba dormida en la habitación de al lado, se despertó y comenzó a llorar. Mi hermano mayor se levantó para calmarla, pero su voz temblaba ligeramente al susurrarle que todo estaba bien. Pero no estaba bien. La casa parecía estar viva, y cada ruido era como un susurro que me decía que algo estaba mal. La luz de la luna que se filtraba por la ventana hizo que las sombras en la habitación parecieran tomar forma, como si fueran personas que se escondían en las esquinas. Me sentí pequeño y vulnerable, como si estuviera en un lugar desconocido y peligroso. Mi hermano se acercó a mi cama y me susurró que no había nada que temer, pero su voz no me convenció. De hecho, hizo que me sintiera peor, porque si él estaba asustado, ¿qué podría hacer yo para protegerme? La noche se hizo más oscura, y el silencio se hizo más profundo. Cada respiración parecía ser una batalla, cada latido del corazón un recordatorio de que estaba vivo y que algo podría hacerme daño. Mi hermana se durmió de nuevo, pero mi hermano y yo nos quedamos despiertos, escuchando los ruidos de la casa, esperando a que algo sucediera. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio fue absoluto, y la oscuridad se hizo más profunda. Fue como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando a que algo sucediera.
¿Alguna vez has sentido algo como esto? ¿Has sentido que la oscuridad misma te está observando, que los ruidos más comunes se convierten en susurros que te hacen temblar? Comenta abajo, tu historia podría ser nuestro próximo vídeo. La espera es agonizante, y el miedo es como una bestia que se despierta en lo más profundo de tu ser. ¿Qué hay detrás de esas puertas cerradas? ¿Qué secretos se esconden en la oscuridad? La respuesta podría estar más cerca de lo que crees, y podría ser más aterradora de lo que jamás imaginaste. La madre parecía nerviosa mientras preparaba la cena, su mirada saltando constantemente hacia las ventanas como si esperara algo o a alguien. El paso del padre adoptivo era lento y deliberado al entrar en la habitación, su sonrisa forzada y su saludo un poco demasiado alto. El vecino, que siempre había sido amable, ahora se limitaba a sentir con la cabeza al pasar, sin su habitual sonrisa ni palabra de saludo. La tensión en la casa era palpable, y cada ruido parecía hacer que todos se sobresaltaran. La madre se apresuró a terminar la cena, mientras el padre adoptivo se sentaba a la mesa con una expresión seria. De repente, una de las hermanas pequeñas se levantó de su silla y corrió hacia el armario, gritando, «¡Hay un hombre en el closet!». La madre la calmó rápidamente, diciendo «No, cariño, no hay nadie allí», pero su voz temblaba ligeramente. El padre adoptivo se levantó y se acercó al armario, abriéndolo para mostrar que estaba vacío. Sin embargo, su mirada se detuvo en algo dentro del armario, y por un momento, su expresión se volvió sombría. Luego, se recuperó y sonrió, diciendo «¿Ves? No hay nadie». Pero la niña seguía mirando el armario con miedo, y la madre la llevó fuera de la habitación, murmurando algo sobre que necesitaba un baño. La cena continuó en silencio, con cada persona sumida en sus propios pensamientos. El vecino pasó por la ventana nuevamente, y esta vez, su mirada se cruzó con la del padre adoptivo. Por un momento, parecieron comunicarse sin palabras, y luego el vecino se alejó. La madre se levantó para recoger los platos, y mientras lo hacía, su mirada se encontró con la del padre adoptivo. Había algo en su expresión que hizo que el ambiente en la habitación se volviera aún más tenso. Aún recuerdo la noche de invierno cuando mi abuela me contó historias de fantasmas alrededor del fuego. Tenía apenas 8 años y ya sentía que algo no estaba bien en esa casa antigua. Las sombras danzaban en las paredes mientras ella hablaba con una voz baja y misteriosa, y yo no podía evitar sentir que estaba siendo observado. Fue entonces cuando escuché por primera vez el sonido de unas uñas arrastrándose por la pared, y una voz que susurraba mi nombre con una insistencia que me helaba la sangre. Pasaron los años, y ya era un adolescente cuando me mudé a una casa más grande con mi familia. La primavera había llegado, y con ella, un nuevo comienzo. Pero pronto me di cuenta de que la casa tenía sus propios secretos. Una figura blanca flotaba en el pasillo, y una dama de vestido blanco parecía seguirme a todas partes. Me sentía perseguido por un hombre con un sombrero negro, y no podía entender por qué. Una noche, mientras caminaba por el corredor, escuché mi voz siendo llamada, y sentí una presencia sinistra que me hizo detenerme en seco. Era casi medianoche cuando mi hermana pequeña se despertó gritando, asegurando que había visto a un hombre en su armario. Mi madre la calmó rápidamente, pero mi padre adoptivo parecía haber visto algo que lo perturbaba. El silencio que siguió fue opresivo, solo roto por el sonido de nuestro vecino, que pasó por la ventana y intercambió una mirada significativa con mi padre adoptivo. Me sentí como si estuviera viviendo en un laberinto, sin saber qué secreto se escondía detrás de cada puerta cerrada. La oscuridad parecía cerrarse sobre mí, y el miedo crecía en mi interior como una bestia que se despertaba. Una voz me susurraba al oído, «Te he estado esperando», y yo no podía evitar preguntarme qué significaba. La respuesta parecía estar justo al alcance de mi mano, pero cada vez que creía tenerla, se esfumaba como humo en el aire. Y así, me quedé allí, esperando, temiendo lo que podría suceder a continuación, y preguntándome si alguna vez podría escapar del laberinto que existía en mi cabeza. Años después, regresé a esa casa, pero no pude entrar. Me detuve en la puerta, sintiendo el frío que emanaba de ella, y escuché atentamente. Los arañazos en la pared habían cesado, pero el susurro persistía, una voz que parecía llamarme desde el interior. Me alejé, sin mirar atrás, y me detuve en el jardín. Allí, cavé un agujero y enterré un pequeño objeto que había encontrado en mi infancia, una figura de porcelana con ojos que se abrían. Ahora, cuando cierro los ojos, siento su presencia,
un escalofrío que recorre mi espalda. Y cuando me despierto en medio de la noche, puedo jurar que escucho su voz, susurrando mi nombre. Si llegaste hasta aquí y sentiste escalofríos, suscríbete y activa las notificaciones. Más historias verdaderas de lo invisible están por venir.